Bien, ¿me confirman, porfa, cuando estén viendo la pantalla? Ahí ya la están viendo, ¿sí? Sí señora, se ve perfecta. Listo. Muy bien. Entonces, muy buenos días para todos. Como lo decía la doctora Liliana, mi nombre es Vanessa Figueroa. Yo soy analista de gestión eficiente de PS Sura y hace más de 5 años acompañamos la estrategia de CDS, que más que una herramienta, pues se vuelve un proyecto y una estrategia de gestión clínica. No solo dirigida a las IPS básicas, sino también en este momento a los servicios de urgencia. Entiendo que existen personas conectadas en este espacio que ya han tenido algún contacto con CDS, que ya les hemos dado esta información. Les pido muy, muy encarecidamente, por favor, que estemos conscientes en este espacio, que nos tomará 45 minutos más o menos, que podamos prestar toda la atención, porque la idea es que más que la medición de indicadores, podamos hacer un uso adecuado de esta herramienta y que nos sirva para lo que está diseñada. ¿Listo? Estamos abiertos a las preguntas, cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto y espero pues poder resolverles. Entonces, lo primero es que nosotros como CDS, como soporte a la toma de decisiones, somos un software que está alojado en la nube, es decir, nosotros funcionamos desde la web y nos conectamos de manera integrada con todos los aplicativos del ecosistema tecnológico de salud de Sura. Es decir, que ya no solamente son ustedes los médicos quienes nos ven en la historia clínica, sino que ya en diferentes procesos de la atención nosotros, como soporte a la decisión, estamos orientando esas situaciones. ¿Listo? El día de hoy es que podamos ahondar en esos dos sistemas que tienen que ver con ustedes, como lo es la historia clínica de PHC y desde la perspectiva de IPSA. Y de pronto veamos algo de ayudas diagnósticas SURA, porque sé que también interviene en este punto. Entonces, con relación a PHC, esta es la pantalla que todos vemos en la historia clínica cuando estamos atendiendo a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos la decisión de un diagnóstico, CDS aparece como un bombillito en la parte inferior derecha de la pantalla y nos dice un número. Y yo les voy a ir, digamos que este acompañamiento está orientado a que vayamos despejando esas dudas, ¿cierto? O esas situaciones que nos han ido surgiendo a medida que vamos aplicando el CDS. Entonces, lo primero es, nosotros siempre vamos a recomendar signos de alarma, o sea, nuestras sugerencias van a estar enfocadas al correcto o adecuado manejo del paciente de acuerdo con el diligenciamiento que tenemos en historia clínica. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros de pronto tenemos una manera de diligenciar la historia que pues no es muy común y no es muy recomendada, pero en algunos casos se ve, y es que yo voy, pongo el peso, luego pongo la temperatura, luego la presión arterial y me devuelvo a los antecedentes y vuelvo y bajo. Si yo no tengo una, un diligenciamiento ordenado de la historia clínica, cuando yo ponga el diagnóstico, si no tengo los campos de historia clínica en la parte superior diligenciados, el CDS no va a hacer una lectura correcta. Entonces, ¿esto por qué se los cuento? Porque tengo algunas IPS que me dicen, Vane, es que a mí en algunos casos no se me activa CDS. Entonces, y lo pongo el mismo diagnóstico. Entonces, eso es para responderles que el CDS se activa de manera diferenciada, pero que depende de todo lo que nosotros diligenciamos en la historia clínica. Entonces, eso como primer punto. ¿Cómo nos ven entonces ustedes en la historia clínica? Recordemos pues que nosotros tenemos diferentes maneras de expresarnos. Entonces tenemos preguntas como la que ustedes ven aquí en pantalla, que esas preguntas, compañeros, son muy importantes porque solo con esas preguntas nosotros podemos orientar, digamos que ese avanzar clínico con el paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo selecciono aquí, este es un paciente grupo A, paciente ambulatorio, se me van a desplegar otras recomendaciones, signos de alarma, ayudas diagnósticas y medicamentos que me pueden servir. Entonces, tener en cuenta que las preguntas son para ustedes y yo sé que esto suena algo jocoso,
Pero nosotros tenemos una pregunta, por ejemplo, que dice, ¿se sorprendería usted si su paciente fallece en los próximos 6 meses? La idea es que si yo no me sorprendo que mi paciente fallezca, pues lo diligencia que no, y ahí él me va a dar la posibilidad de generar una remisión para cuidados paliativos. Hemos tenido situaciones donde estas preguntas se las hacen al paciente. Entonces, tengan en cuenta, y eso parece charro, pero se los cuento porque nos pasó. Tengan en cuenta que las preguntas y las alertas son para ustedes. Por eso si aquí dice remita por la línea del prestador, es porque alguno de los signos y síntomas que tenía el paciente más el diagnóstico nos da ese parámetro. ¿Listo? Acá tenemos entonces recomendaciones y signos de alarma. Recuerden que las recomendaciones y signos de alarma sí son para el paciente. Y aquí viene un punto importantísimo, haciendo énfasis en el tema de indicadores que nos comentaba la doctora Liliana. Y es que los indicadores dependen de estos botones de selección que están viendo en la pantalla. ¿Eso qué quiere decir, compañeros? Ahorita más adelante vamos a ver el ranking de la IPS, es decir, cómo la IPS se ve dentro del ecosistema de todas las otras IPS. Pero aquí un punto muy relevante es que si yo estoy de acuerdo con la recomendación que está dando CDS, debería aceptar la recomendación, ¿cierto? Porque eso le aplica a mi paciente, porque dentro de las orientaciones que yo como médico le debo dar al paciente, mi paciente debe tener recomendaciones. Entonces, estas son las que le voy a dar. Pero si yo no estoy de acuerdo, pues debería rechazar la recomendación. ¿Qué nos está pasando y qué es algo que nos hemos dado cuenta que sucede en todas las IPS? Que cuando no estamos de acuerdo, pues dejamos la recomendación en blanco y seguimos bajando. La recomendación, doctores, es que por favor rechacen la recomendación, porque recuerden que eso es un soporte a la decisión. Nosotros no tenemos la decisión final. Es decir, que puede que esto ustedes digan, no, es que este paciente ya vino en la mañana, yo en este momento le estoy haciendo es una revisión, pues, no sé, de una cintilla, pues no le voy a volver a dar la recomendación. En ese caso, rechazo la recomendación. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros dentro del sistema estamos buscando? Pues que podamos hacer un ajuste adecuado a las recomendaciones y que si ustedes ya hicieron una intervención con el paciente, pues no les volviera a aparecer, ¿cierto? Mm, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo. Entonces, hay un micrófono abierto, lo cierran, porfa, porque es que me escucho con eco. Muchas gracias. Entonces, con relación al botón de rechazar, estos dos botones, en realidad pues todos los botones, pero estos dos son muy importantes al momento de medir la usabilidad y la adherencia, porque si yo no respondo a las recomendaciones y a los signos de alarma, esa usabilidad y adherencia se van a ver afectados. Entonces, si no estoy de acuerdo con la recomendación, por favor, recháceme. Ahora, también existen casos donde decimos, ¿por qué no estoy de acuerdo con la recomendación? Una IPS me dice, vale, pues es que no siempre aplica. En este caso, pues yo quisiera agregarle que se tome la citología, que se alimente adecuadamente. En ese caso, lo que les recomendamos es que utilicen este lápiz y editen la recomendación. Entonces, cuando yo la edito, me aparecería como aceptada la recomendación. Esto con relación a las alertas y a las recomendaciones que tenemos acá. Y este signo de información nos permite saber por qué se me está activando esa alerta, ¿cierto? O esa recomendación en este caso. Entonces, muy importante, porque en algunos casos me dicen, man, es que a mí se me están activando las reglas de infección urinaria. De infección urinaria son 16 reglas. Entonces, es más práctico para nosotros saber, ve, si tú le das clic acá, te aparece, esta es la ITU 00 TAN y se activó por eso. ¿Listo? Bueno. Importante también que tengamos en cuenta la parte de validar autorizaciones. Recordemos que el CDS nos permite precargar ayudas diagnósticas y medicamentos. Entonces, vuelvo al ejemplo de la infección urinaria. Si yo estoy atendiendo a un paciente con infección urinaria, podría de una vez precargarle los exámenes y de acuerdo pues con la clasificación del paciente, los medicamentos. Y aquí voy a compartir con ustedes una experiencia que tuve en una IPS hace poco y uno de los médicos me decía, Vane, la verdad, pues yo las ignoro, las recomendaciones de ITU, porque pues es que a mí la nitrofurantoína no me gusta. Y aquí no vamos a entrar a un debate técnico-científico, pero yo les decía,
ustedes han tomado nitrofurantoína. No sé si a alguien le ha pasado lo mismo, pero con la nitrofurantoína lo que nos sucede es que al tercer día hay eliminación de síntomas. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes, al tener eliminación de síntomas, suspenden el tratamiento. Entonces, esto para decirles, recordemos que las reglas de CDS están basadas en las guías y en un 99% todas las guías están actualizadas. ¿Por qué digo en un 99? Porque la guía de POC todavía no está actualizada completamente. Entonces, lo que nosotros les recomendamos desde CDS es lo que está avalado científicamente y lo que desde la compañía nosotros recomendaríamos. Por lo tanto, algunos de los análisis que vamos a comenzar a hacer con este tema de la no utilización del CDS es que si vemos una inadecuada práctica, pues también queremos llegar a esos debates científicos con ustedes para saber por qué no aceptamos el tratamiento que se daba desde CDS, pero además de eso, pues enviamos el tratamiento incorrecto desde las otras fuentes. Entonces, recordemos que aquí nosotros podemos darle clic en validar autorizaciones después de aceptar los medicamentos y las ayudas diagnósticas. Y en este caso, el CDS va y precarga y ya me dejaría lista la autorización. Yo sé que en este punto me dicen, Vane, yo he aceptado algunos medicamentos y no me cargan, el paciente va a punto de servicio y no le aparecen. Y yo creo que aquí importante recordarles que como todos los software que tenemos en el mundo, tenemos una posibilidad de daño y una posibilidad de intermitencia. Nuestros grados de intermitencia son los más bajos del ecosistema de Sura, pero eso no significa que no nos suceda, puede llegar a pasar. ¿Cuál es el punto que nosotros recomendamos acá? Es que, por favor, los casos que ustedes vean que no les están cargando los medicamentos, que les sale un medicamento que no sería el adecuado para esa patología, esas cosas raras que nosotros vemos con CDS, por favor, no las reporten, porque solo de esa manera nosotros podemos hacer pues una búsqueda y corregir los temas. En este momento, por ejemplo, hemos estado haciendo cambios en los medicamentos que tenemos, que nosotros recomendamos, especialmente en los temas de trastornos hipertensivos asociados al embarazo, porque por lo menos para Antioquia, no sé si para ustedes también, en Antioquia tenemos un tema de desabastecimiento masivo en el ASA. Entonces, las recomendaciones que nosotros ponemos en CDS son las avaladas por los modelos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. En este momento, entonces, contamos con más de 900 reglas activas. Estas 900 reglas están distribuidas dentro de todos los momentos que les mostré al principio. Estas son algunas de las reglas que tenemos, por ejemplo, para infancia. Y aquí resaltar que estas patologías son las de IEPI. A todos nos hacen acompañamientos desde el ministerio, la secretaría, para que hagamos unos cumplimientos adecuados de la estrategia, pues, de intervención en la infancia y que estos niños sean atendidos correctamente. Aquí, ¿qué les recomendamos? Pues que CDS les dan las pautas adecuadas para atender a IEPI. Entonces aquí, pues, no, digamos que nos evitamos el que no le pongamos la recomendación adecuada en el tema de la preparación, por ejemplo, del suero y demás. Y también en este momento, después de esta reunión incluso, tenemos unas mesas de trabajo con un equipo experto para montar las reglas de desnutrición. Entonces también vamos a tener las reglas de desnutrición infantil aquí dentro de CDS para que nos dé la orientación. En gestantes tenemos pues todas las, digamos, instrucciones del control prenatal. Hemos estado cambiando las reglas de vacunación de acuerdo con la existencia de biológico a nivel nacional. Y también tenemos todo el tema de la prevención de eventos tromboembólicos y lo que les decía ahorita, la parte de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. No solo esto, sino que en los próximos días vamos a activar también unas reglas que buscan orientar a los médicos a que pongamos los diagnósticos adecuados en los pacientes, que nos hemos encontrado desde la parte de maternidad, que en algunos casos ponemos diagnósticos en pacientes, primero atendemos a las pacientes pues en los formularios que no son de control prenatal y fuera de esto pues ponemos diagnósticos que deberían tener una gestión de las marcas de gestantes. Entonces, la idea es que estas alertas van a aparecer en todos los tipos de atención que no sean de control prenatal y que estén relacionados con la gestación. Entonces, estos diagnósticos relacionados como parto, aborto, ectópicos, vamos a tener unas reglas ahí para que vayamos orientando correctamente los diagnósticos.
En adultos, digamos que en adultos tenemos un volumen mayor de reglas, ¿cierto? Aquí tenemos lo que son patologías precursoras, tenemos todo el tema de recomendaciones laborales, de acuerdo pues con los lineamientos de medicina laboral de la EPS, están dentro de CDS, están actualizados. Y además de eso tenemos estas que ustedes ven aquí resaltaditas, que son las patologías de hospitalización evitable. Esto no significa que nosotros solo por aceptar las recomendaciones de CDS ya cumplimos hospitalización evitable, porque recordemos pues que el paciente puede tener muchas situaciones propias a su hospitalización. Pero lo que sí vemos es que los pacientes que no son atendidos por las orientaciones de CDS dentro de estas patologías, pues tienden a complicarse más o incluso pues a tener más días de hospitalización. Entonces aquí, para que lo tengamos también en cuenta, tenemos las patologías de hospitalización evitable. Si ustedes consideran, y esto para todo lo que tenemos en CDS, ustedes consideran que quieren realizar un ajuste, que no están de acuerdo con el manejo de X o Y patología, esta herramienta, doctores, es de ustedes. Y decimos de ustedes de todas las IPS propias y adscritas. Y es muy bueno cuando uno tiene la participación de las IPS en la construcción de estos algoritmos. Entonces, para que si tienen alguna observación, podamos levantar la mano. Aquí, contarles entonces que, como les decía al principio, nosotros no solamente nos expresamos en PHC, sino que en este momento también nos expresamos en IPSA y en Salud Web, aunque Salud Web no aplica pues para ustedes. En IPSA nos expresamos al momento de generar una ayuda diagnóstica o un medicamento. Yo sé que todos ustedes han visto estos dos tipos de alertamiento. Estos tipos de alertamiento nosotros los nombramos como alertas para la gestión del riesgo y se los voy a explicar de una manera muy cercana y es, nosotros cuando generamos una ayuda diagnóstica, debemos seleccionar el diagnóstico adecuado para ese procedimiento. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que no hay un diagnóstico adecuado. Entonces, tenemos unas mesas especializadas que se llaman gestión técnica de la utilización y ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, para cualquier tipo de TAC, hemos tenido diagnósticos hasta de resfriado común, que al irnos pues a la valoración de la pertinencia del diagnóstico, no cumple. Entonces, por eso es que se generan estas alertas y la alerta amarilla nos lleva a analizar que tenemos una posible gestión de riesgo. Entonces, si ustedes ven en el ejemplo que hay en pantalla, dice un cuadro clínico claro de hepatitis no requiere estudios de imagenología, excepto si sospecha complicaciones. ¿Qué me está diciendo ahí? Ojo que probablemente no requiera estudios, pero no me está diciendo no lo haga, ¿cierto? Me está dejando un riesgo presente y me está haciendo una advertencia. Pero en la naranja que aparece al lado derecho, ya ustedes pueden ver que dice el ecocardiograma no está indicado para la evaluación prequirúrgica ni el tamizaje de personas asintomáticas y sin factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Esto quiere decir que al no estar indicado en este diagnóstico, pues la gestión de riesgo que debo hacer es poner el diagnóstico adecuado para este paciente. Y no solo por el tema de las alertas doctores, porque los diagnósticos están asociados a las marcas y las marcas están asociadas a ciertas extensiones que tenemos de los pagos de los pacientes. Es decir, que si yo tengo un paciente con el diagnóstico correcto, pues todo su trámite desde la marca y demás va a poder hacerse de manera correcta. Entonces, esto yo sé que lo han visto, no solo está en procedimientos, también está en medicamentos. En medicamentos, los casos que hemos tenido es que incluso llegan a nosotros, es decir, que creen que el ajuste que hay que hacer es un tope y estos no son topes. Estos son gestiones que el médico puede hacer desde la consulta, que es o el cambio del diagnóstico del CIE-10 que está asociando pues a la ayuda diagnóstica o el, la cancelación, ¿cierto?, del RAF del medicamento que está entrando en conflicto. Entonces, incluso se los cuento porque hemos tenido casos, no de ustedes, no sé si de ustedes, pero sí hemos tenido casos que llegan hasta nosotros diciéndonos, esto no me deja seguir. Y lo que pasa es que no leemos las alertas. Entonces, la alerta siempre me va a decir qué es lo que está sucediendo con el paciente que no me deja continuar. Y digamos que se los contamos también porque nosotros medimos el nivel de intentos. Es decir, cada vez que sale esta pantalla, yo le doy clic en aceptar
y vuelvo y genero, digamos, la misma situación que me llevó a la alerta, eso me cuenta como un intento. Y en los casos de los dos tipos de alertamiento, hemos tenido hasta 5 intentos hasta que leemos la alerta y hacemos, por ejemplo, en el tema de medicamentos, la suspensión de RAF. Es decir, salió 5 veces en pantalla la alerta y solo hasta la quinta vez la leímos y nos dimos cuenta que era lo que teníamos que hacer. Entonces, nosotros como software hicimos un ajuste para que las alertas de CDS sean las únicas alertas que ustedes ven en colores diferentes. Como pueden notar, nosotros somos el único software que se sale de la paleta de colores de Sura. ¿Por qué? Por la misma situación que les estamos contando. Porque nos dábamos cuenta que no leíamos las alertas, entonces eso nos llevaba a no hacer una adecuada gestión del paciente. La idea es que dentro de los informes que nosotros les entregamos a las IPS, también se les pueda entregar esto. Es decir, cuántas veces ustedes les apareció la alerta y no hicimos una lectura adecuada, y esto pues con el fin de que podamos ir haciendo esos planes de mejoramiento. Hablando propiamente entonces de la usabilidad y la adherencia, estas son nuestras situaciones a nivel global, ¿cierto? Ahorita ya voy a abrir un Excel y les voy a mostrar el de ustedes. Y estos son los tipos de sugerencia que nosotros tenemos que compartimos con ustedes. Es decir, nosotros les generamos alertas, les generamos ayudas diagnósticas, medicamentos, les hacemos preguntas, les damos recomendaciones para compartir con los pacientes. En unas IPS muy específicas generamos remisiones y les generamos signos de alarma. Entonces me dirán, ay, Vane, pero entonces en alertas y en preguntas estamos súper bien porque está aceptado. Pues no, porque las alertas y las preguntas por defecto aparecen aceptadas. O sea, ya el sistema las trae como aceptadas porque es algo que siempre va a aparecer en pantalla. Entonces, en este caso, los invito a que evaluemos la parte de ayudas diagnósticas y medicamentos y la parte de signos de alarma y recomendaciones, que como pueden ver en grisecito, pues tenemos unos volúmenes de nueva evaluación muchísimo, muchísimo altas en este momento. Entonces, todo este espacio, doctores, es para que vayamos tomando conciencia de esto. Primero, porque los software están diseñados para ustedes. Segundo, porque no solo estamos ignorando la recomendación, sino que en algunas auditorías que hemos hecho de estas historias clínicas, el paciente no se le realiza una intervención, no se le envía una ayuda diagnóstica, un medicamento, no se le dan recomendaciones y son pacientes que reconsultan y que normalmente después de la segunda reconsulta, la IPS básica, la tercera es en urgencias y termina en una hospitalización complicada. Entonces es que podamos tener un uso adecuado de estas recomendaciones para que seamos más efectivos. Antes de de mostrarles el ranking en el que ustedes están, compartir con ustedes estos indicadores de impacto, porque esto es lo que nos mueve a nosotros como software. Los indicadores no solo en hospitalización, sino también en recuperación de la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ven en pantalla son datos de activaciones de CS. Entonces se los voy a explicar. Nosotros tomamos los pacientes a quienes se les activó el CDS y esos pacientes los miramos 30 días posterior. Si a esos pacientes se les activó CDS y durante esos próximos 30 días no fueron hospitalizados, pues generamos este tipo de indicadores. Y si fue hospitalizado, si se activó CDS, no aceptamos las recomendaciones y terminó hospitalizado, vemos este comportamiento. ¿Esto qué quiere decir en manera más sencilla? Que cuando nosotros aceptamos CDS, los pacientes tienen o no llegan a hospitalizarse, o si se hospitalizan, pues tienen menos días de hospitalización que cuando ignoramos las recomendaciones. Entonces, esto para EPOC, esto en ITU, y pues digamos que lo que se lleva al volumen de nuestras mediciones es trastornos hipertensivos asociados al embarazo, que recordemos que cuando hablamos de las maternas, pues no solo estamos hablando de la materna como tal, sino de toda su familia y pues si hacemos el cálculo de otros gastos, es bastante elevado. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta y les voy a compartir, permítanme un momento, ya les vuelvo a compartir la pantalla, les voy a compartir el ranking de la IPS. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Hasta ahora no.
Es muy importante pues aprovechar este espacio para dar respuesta a las inquietudes que tengan, porque realmente a partir de la fecha vamos a hacer un seguimiento de la utilización pues de esta plataforma. No sé si la jefe Diana Hidalgo, ella de pronto ayer me había hecho una consulta referente a unas recomendaciones para los pacientes con patología de salud pública. No sé, jefe Diana, si usted, ¿cuál es su inquietud referente al tema? Doctora, buenos días. No, era pues como verificar si ya habían pues algunos relacionados directamente con salud pública, pues según lo que han presentado, sí encuentro que hay varios, entonces no tendría pregunta en este momento. Ok, muchas gracias. Y digamos que haciéndole una cuña radial también a esa pregunta, nosotros, además de las reglas que les presentamos, pues les presentamos una, ¿cierto? Como las de mayor frecuencia, pero unas que tenemos también son las reglas de fichas epidemiológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo genero un diagnóstico de interés en salud pública, el CDS me saca una alerta en rojito que me indica cuál es el código de la ficha epidemiológica que yo debo diligenciar. Y eso ha sido súper ganador en los médicos porque recordemos pues que en la atención nos llega una varicela y entonces yo no me acuerdo si solo es la ficha de datos básicos o también es la otra ficha. Entonces ahí CDS siempre les va a decir, mira, en este diagnóstico debes diligenciar esto. ¿Listo? Y en violencia sexual, por ejemplo, todo el protocolo de violencia sexual está también dentro de CDS y pues ha sido también una de nuestras ganancias y pues nosotros queremos también actualizarlo porque sabemos que está con datos desactualizados. Este es un nuevo ejercicio, esto que les estoy proyectando en pantalla. Les pido por favor que se busquen en la pantalla. Esta pantalla, estas son las cédulas de ustedes como médicos y enfermeras. No sé si también hay especialistas acá conectados y lo que ustedes ven son los volúmenes de no aceptación de reglas, que es el que ustedes ven aquí coloradito en amarillo. Entonces, en orden de no aceptación, estas son las primeras 12 personas que no aceptan CDS, que no, y aquí cuando les digo que no aceptan, doctores, no es que no estén de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero que ni siquiera rechazamos la recomendación, porque si la rechazáramos, esta columna que estoy señalando estaría más elevada. Entonces, si yo les mostrase el ranking de la IPS de Interconsultas está en la tercera posición a nivel nacional en no evaluación de reglas. Entonces, acá, doctores, el llamado es, por favor, recordemos, si no estamos de acuerdo con la recomendación, por favor, aquí voy a volver a proyectarles este punto, estos botones, entonces rechacemos la recomendación, que probablemente la conversación en días futuros va a ser, doctor, cuénteme por qué no está de acuerdo con la regla de infección urinaria, ajustémosla, cuéntenme qué estrategias científicas están haciendo desde la IPS que no estamos de acuerdo con la recomendación y la ajustamos de acuerdo con esos análisis científicos que han hecho, pero este comportamiento lo debemos evitar, ¿cierto? La idea es que, por favor, evaluemos, es decir, aceptemos las recomendaciones o las editemos o las rechacemos si no estamos de acuerdo. Y este es el ranking de reglas no evaluadas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un tema de vacunación que no estamos de acuerdo. Tenemos un tema de dislipidemia que no hemos estado aceptando, de planificación familiar que no estamos aceptando, diabetes, infección urinaria, lactancia materna, resfriado común, hipotiroidismo, migraña, rinofaringitis, vaginosis, trastorno hipertensivo asociado al embarazo y de aquí para abajo, pues todas las otras reglas. Entonces, yo sé que es muy maluco uno verse pues como en la pantalla, pero la invitación a esto, y eso se les compartió a las IPS, es que hagamos un plan de trabajo. Aquí no es de satanizar nada, sino de que nos pongamos la mano al corazón. Y en una IPS que yo estuve aquí en Antioquia me dijeron, Vane, la verdad, yo pensé que pues si yo no estaba de acuerdo, simplemente seguía. Pero las que yo sí estoy de acuerdo, pues yo siempre las acepto. Porque si ustedes ven, aquí hay personas también muy juiciosas que están casi que un 50-50 podría decirlo uno. No es que aceptan, también ignoran, pero la idea es que si nosotros utilizamos, si tuvimos 95 activaciones,
esas 95 no estén entre el no evaluado y el aceptado, sino entre el rechazado y el aceptado, por ejemplo, o el editado y el aceptado. Pero que esta no evaluación podamos quebrar esa tendencia y que podamos hacer un uso adecuado del sistema. Y el otro llamado de atención, doctores, es que si ustedes consideran que dentro de todos estos temas que yo les mostré ahorita, perdón, que yo les mostré aquí, nos faltan temas, como nos han dicho en otras IPS, vale, es que, y por ejemplo, en una de aquí que me dijeron, es que en adultos nos faltaba rinofaringitis, ¿cierto? O resfriado común. No teníamos pues como recomendaciones para los adultos o en diarrea. Entonces fuimos, revisamos las reglas y nos dimos cuenta que había un error y así ajustamos la regla para que se les activara. Entonces aquí no es solo recibir la orientación esperando pues que ustedes se vayan a aceptar todo, sino que sea una aceptación a conciencia y que nos levanten la mano cada vez que tengan una situación con CDS. Que si yo no les contesto, mi compañera tampoco les conteste inmediatamente, por lo menos en esa semana, sí les vamos a estar contando qué fue lo que logramos hacer con esos pacientes. Listo. No sé si tienen aquí algún tema que consideren que debamos tener pues dentro de CDS, que podamos trabajarlo en conjunto. Vanessa, hay una O, pregunta en el ujú. chat. Dice, buen día. En el caso de gestantes, en la recomendación CDSS sale el ASA 150 miligramos, pero al elegirlo y se autoriza, no lo entregan en la farmacia. Siempre solicitan desde allí que se cambie porque ese no está disponible nunca. Muy buena pregunta, doctores. Y eso lo estábamos diciendo ahorita que estábamos arrancando el espacio. Nosotros hemos ido actualizando las recomendaciones de acuerdo con la existencia del medicamento. Mensualmente hacemos una revisión de más de 200 medicamentos que tenemos activos en CDS. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy la recomendación que a ustedes les va a aparecer no va a ser de ASA de 150, sino de ASA de 100. Esto lo hablamos incluso con los líderes de modelo de maternas, porque al estar pues en desabastecimiento, no se le va a entregar así nosotros la mandemos, así ustedes las manden de otra manera, no hay medicamento, ¿cierto? Entonces, en este tema de trastorno, lo que hoy está recomendando CDS es lo que hay en existencia, es decir, el ASA de 100. ¿Listo? Les voy a proyectar nuevamente la pantalla y les voy a mostrar directamente el motor para que vean. También refieren que con referente a los medicamentos que salen como recomendaciones CDSS casi nunca cargan en la historia. Ahí lo que les decía ahorita, si no les cargan, por favor, necesitamos esos reportes, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos esa información, pues no podríamos hacerle como tal una gestión y hacer un ajuste, ¿cierto? O sea, no tenemos cómo saber que definitivamente es lo que está pasando dentro del sistema. Les quería compartir acá. Miren que en este momento lo que nosotros estamos recomendando es ASA de 100. Entonces, incluso una IPS me decía, Vane, pero es que la recomendación es ASA de 150. Y si ustedes ven, en algunas IPS me decían, listo, entonces yo le voy a mandar 2 tabletas. Las tabletas de ASA, lo que entregan nuestros proveedores de medicamentos, son tabletas, incluso es una pildorita amarilla, que no es ranurada. ¿Eso qué quiere decir, doctores? Recuerden que los medicamentos que no son ranurados, quiere decir que no son fraccionables. Es decir, que si yo le digo a mi paciente, tómese una tableta y media, en realidad no se está tomando 150. Por eso, al no tener la garantía de tener medicamentos que se puedan ranurar, lo que nos dicen los modelos es, entonces entreguémosle ASA de 100. ¿Listo? No sé si con eso logro pues como despejar la duda que teníamos. Muchas gracias. Em, Hoy otra preguntita. sí, Dice, señor. buenos días, en torno a diagnósticos como prediabetes o trastorno de carbohidratos que no tienen diagnóstico específico en sistema, no aparecen recomendaciones específicas. ¿Habría alguna manera de obtenerlos con algún código diagnóstico? Listo. Nosotros en este caso, para diabetes, sí tenemos unos de trastornos de carbohidratos. Aquí tenemos alerta para el uso adecuado de prediabetes y sí tenemos unos diagnósticos. Mira, si el paciente cursa con prediabetes, cambie el diagnóstico por R730. Entonces, en este es el caso de prediabetes y en qué casos aplica en los diagnósticos de 743, 48 y 49, ¿cierto? Y cuando no le estamos poniendo el R730, esto para el tema de prediabetes.
No sé si con esto respondemos esa pregunta. Sí, Vanessa, yo creo que sí. Ah, pero aquí están respondiendo, es que aquí el médico ya está. Dice, Hay otra pregunta. Una pregunta antes, una pregunta. Mencionabas que las sugerencias se pueden modificar, es decir, desde la consulta, sí, sí, ¿cómo se hace? Ok. Entonces, bueno, voy a revisar qué pasa con cuando ponen R730. Gracias, doc, por la recomendación acá, el doctor Abdiel. Sí, entonces, cuando yo estoy en la recomendación, permítanme, me vuelvo aquí a este. Entonces, aquí, recuerden, lo voy a ampliar. Aquí me aparece el lapicito. Espérenme, yo cojo el puntero láser. Aquí me aparece este lapicito. Entonces, por ejemplo, esta dice recomendación sobre vacunación. Yo digo, no, le voy a borrar este pedacito. Yo cojo en el lapicito y el lapicito me habilita nuevamente esta casilla y yo ya lo puedo editar. No hay que copiarlo y pegarlo en otra parte y borrarlo, no, acá mismo. Al yo darle clic en el lapicito, ya me permite hacer la edición y yo puedo agregarle o quitarle algo dentro del texto. Eso si yo quiero modificarlo. Si yo no estoy de acuerdo, recuerden, doctores, que la idea entonces es rechazar la recomendación. ¿Listo? Yo miro qué otra pregunta hay por aquí. Listo, gracias. Ok. Doctores, nosotros si de pronto ahorita se van a la consulta y les aparece algo y ve, esto no se lo pregunté a Vanessa, la doctora Liliana tiene mi correo electrónico y yo lo que les aparezca, doctores, tómenlo en pantallacito, por favor, que se vea la cédula del paciente. Me mandan ese pantallazo, no tiene que ser un correo muy estructurado, simplemente van y mira, no me está apareciendo la recomendación, y atendí a este paciente y no me salió, o algo que no me preguntaron y es que cuando la historia clínica está con indisponibilidad, es decir, que está parpadeando, que no me funciona, que se cae, nosotros tampoco funcionamos. ¿Y qué hacemos en ese caso, doctores? Nosotros desconectamos el motor para que ustedes no tengan más indisponibilidad en la historia clínica. Es decir, eso está así como parpadeando, entonces nosotros decimos, no, para no terminar de tumbar la historia, quitemos CDS para que ellos puedan continuar. Es en ese caso donde aparece un loguito naranja y dice no hubo respuesta del motor. Y aquí les voy a decir algo que espero que todos estén muy atentos. Los indicadores que vieron en pantalla no significan que es que no me apareció la recomendación, no me salió en pantalla. Lo que ustedes vieron del ranking son reglas que les aparecieron en pantalla. Porque cuando el motor no responde, ni siquiera genera datos. Entonces, ese ranking que vieron que es el compromiso. Aló, Vanessa. Vanessa, se te fue el audio. Bueno, pues mientras Vanessa retorne, y si no retorna, es importante que las situaciones que se les presenten en el momento de la utilización de la herramienta, por favor me las compartan por el correo con el pantallacito para yo podérselas compartir a ella y dar respuesta. Lo más importante es que empecemos a utilizarla, que aceptemos o rechacemos las recomendaciones como ella lo plantea para que pues podamos mejorar la usabilidad y la adherencia pues a esta herramienta. No sé pues qué le pasó a Vanessa con el audio.
Aló, Qué Vanessa. pena que, hola, qué pena que me sacó la reunión. Entonces, les estaba diciendo que, no sé hasta dónde me escucharon, les estaba contando que los datos que ven en pantalla del ranking responden solamente a la información que les apareció en la pantalla. Es decir, la regla que sí les apareció y que ustedes aceptaron o ignoraron. Entonces, esos indicadores no es que, ay, no me apareció, me desconectó y por eso me va mal en usabilidad, no. Lo que nosotros presentamos como usabilidad y adherencia responde solamente a los datos que generó CDS, porque cuando el CDS está intermitente o no les muestra las recomendaciones, ni siquiera se generan datos para nosotros analizar. Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta, listo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna recomendación. Ya la doctora Liliana entonces tiene el ranking que les compartimos. La idea es que de ahora en adelante, después de haberles hecho este recorderis, pues podamos hacer un plan de mejoramiento y en los casos en que tengan dificultades con las reglas, por favor, infórmenos para nosotros poder acompañarlos nuevamente. Listo. No sé, Doc, si tienes alguna duda o alguna No, recomendación. Vanessa, muchas gracias. Yo ya les dije que cualquier inquietud que se les presentara me la compartieran al correo con el pantallacito para yo compartírtela a ti para que nos des respuesta. Yo espero pues que esto haya fortalecido el proceso, que de aquí para adelante pues ya empecemos a hacer una buena utilización de esta herramienta. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos. No se les olvide por favor diligenciar el formato de asistencia que está en el chat y feliz día para todos. Listo, mío, muchísimas gracias a todos. Doc, yo te voy a compartir un correito con la presentación y y en el correo te voy a poner mi teléfono para que lo tengas tú y ¿Ok? puedas hacer pues como ese filtro en caso de que necesites algo, con mucho gusto me puedes contactar también por ahí, ¿listo? Ok, muchas gracias. Feliz Bueno, que día tengan para un feliz todos. día. Hasta luego.